Muy buenas tardes, mis pequeños científicos. Les saluda su amigo Rocío. ¿Estamos listos para esta nueva aventura de aprendizaje? Me alegra mucho estar una semana más con ustedes. En esta oportunidad ya nos encontramos en la semana 22 y para ello vamos a desarrollar nuestro proyecto integrador que es autorregulamos nuestras emociones para comunicarnos mejor y explicamos que los sistemas nervioso y endocrino permiten regular nuestras emociones. Las competencias, capacidades, reto y evidencia a trabajar en esta sesión es: la competencia es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades que vamos a desarrollar son: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos como materia y energía, diversidad, tierra y universo. Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El reto para esta sesión es: ¿qué podemos hacer para conocer y regular nuestras emociones en nuestra familia y comunidad? ¿Por qué el sistema nervioso y endocrino cumplen la función de regulación y contribuyen a regular nuestras emociones? ¿Cuál es la evidencia ante la preparación de esta sesión? Elaborar un organizador visual que permita relacionar el sistema nervioso y endocrino encargado de la regulación de nuestras emociones. Identificar algunas emociones que hayas vivido en estos días y lo vas a dibujar. ¿Cómo te has sentido y cómo has manifestado este sentir en tus organismos? Para comenzar la sesión del día de hoy, habría que definir primero qué son nuestras emociones. Las emociones son reacciones que todos experimentamos de alguna manera, como la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el temor a perder la vida o amenaza de un resultado negativo. Reaccionamos luchando o huyendo también. Todas estas reacciones las evidenciamos todos de algún contexto, de alguna forma o de alguna manera. Ante la situación que hoy vivimos, por ejemplo, esta pandemia nos provoca miedo al contagio, tristeza de ver cómo las personas no toman conciencia de lo que estamos viviendo y alegría también de haber tenido mucho más tiempo juntos como familia. Son emociones distintas las que estamos hoy experimentando. Cuando algo no resulta, nos enojamos. Cuando tenemos que poner un determinado tema, nos ponemos nerviosos. Recuerden, cuando queremos exponer, también se nos olvida todo. A otros les suele sudar las manos y a otros simplemente se pone su cara como si estuviesen como un tomate, colorados. ¿Les ha sucedido esto alguna vez? Muchas personas por los nervios suelen reírse. ¿Y qué sucede cuando decimos un te amo a mamá o papá? Se nos llena el corazón de emoción, que hasta nos falta el aire. Late muy rápido y muy fuerte, ¿verdad? Algunos lloramos de tristeza y otros de alegría. Todo ello son nuestras emociones, mis pequeños científicos. Todo esto que experimentamos, ¿cómo se relaciona con el sistema nervioso y endocrino? No olviden que el ser humano cumple tres funciones importantes: la función de relación, de reproducción y de nutrición. Para poder expresar sus emociones, necesitamos poder relacionarnos. Entonces, vamos a comprender qué es una función de relación. ¿Por qué es tan importante? La función de relación es un proceso por el cual los seres vivos reciben información del medio que los rodea, es decir, vinculan al ser vivo con el medio ambiente. El sistema nervioso y endocrino son los que colaboran en esta función. ¡Wow! La función de relación consiste en captar información del exterior mediante los órganos de los sentidos, interpretar esta información en el cerebro y después actuar de manera más conveniente.
Dice que el sistema nervioso y endocrino son los que colaboran en esta función de relación. Qué interesante, ¿verdad? Vamos tratando de armar nuestra pequeña rompecabezas en este nuevo trabajo, desarrollando nuestro reto para el día de hoy en esta sesión. Mis pequeños, todo esto que estamos escuchando resulta bastante interesante. Poco a poco vamos comprendiendo que todo se va relacionando con nuestro reto del día de hoy. Qué mágico resulta nuestro aprendizaje, ¿verdad? Continuemos. Ahora nos toca definir qué es el sistema nervioso. Es el sistema que recibe la información del mundo exterior, pero también de las sensaciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si estoy nervioso, siento sudoración en las manos o cuando voy a expresar todo se me nubla. Todo ello es integrado por el sistema nervioso y le da pase al cerebro y ahí se integra y emite una respuesta. Va a concluir con lo que yo estoy sintiendo. ¿A quién debemos todo este factor del sistema nervioso? Por ejemplo, cuando ustedes de pura casualidad están de repente planchando y sin querer les topa un poquito de la plancha caliente. La reacción que emitimos es inmediata, ¿cierto? ¡Ay, me quemé! ¡Ay, la reacción es inmediata! No pasan 5 ni 6 segundos y dices, ¡ay, me quemé! La reacción es inmediata. Capta automáticamente este sistema nervioso, capta este estímulo que recibimos del medio exterior, en este caso la plancha que me quemó, y hace que el impulso nervioso de nuestra neurona se transmita directamente al cerebro y éste reaccione inmediatamente. En eso consiste nuestro sistema nervioso. Dice, el sistema nervioso es el encargado de dirigir la función de relación. Mira, qué interesante. El órgano más importante es el cerebro, pero también tiene otras partes. Muy bien, jóvenes, vamos entendiendo un poquito más de lo que viene a ser entonces nuestro sistema nervioso. Esto es muy importante poder entenderlo y asumirlo de esta manera. ¿Qué nos falta para terminar de comprender el reto de hoy? Mis pequeños científicos, nos falta conocer quién provoca estos impulsos nerviosos. Sí, acertaron. Muy interesante. Ahí tenemos en el gráfico, tenemos a las neuronas. Las neuronas es una célula del sistema nervioso formado por el núcleo. Estas producen y transmiten los impulsos nerviosos. A ellos se deben entonces que captamos esta sensación del medio exterior, lo transmite al cerebro y reaccionamos inmediatamente. Qué interesante se está poniendo el tema del día de hoy. ¿Se dan cuenta que cada cosa se va relacionando? Vamos llegando poco a poco a entender el reto o a responder el reto del día de hoy. Cuando hablamos del sistema nervioso, vamos a poder clasificarlos en dos partes. Ajá, ¿cómo lo podemos clasificar? El sistema nervioso central se divide en dos partes, el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso central es el encargado de analizar y procesar la información captada por los órganos receptores y luego ordenar una respuesta. Este está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está localizado en la cavidad craneana. ¿Qué parte del sistema nervioso regula nuestras emociones? Correcto, mis pequeños. Quien lo hace es el cerebro. Es aquel que controla
todas las actividades voluntarias y se encarga de las funciones intelectuales como emocionales. Qué interesante, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir de la médula espinal? Se encuentra alojada en la columna vertebral. Mírenlo, ahí está en el gráfico. Ella se encuentra alojada en la columna vertebral. Este sistema nervioso lo hemos dividido en sistema nervioso central y lo hemos dividido también en un sistema nervioso periférico para poder comprenderlo mucho mejor. Este sistema nervioso periférico está formado por nervios y grupos de cuerpos neuronales. Estas pueden conectarse al cerebro y también a la médula espinal. Este a su vez se divide en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso automático. ¿Qué es el sistema nervioso somático? Controla las contracciones de los músculos voluntarios. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando jugamos fútbol, movemos o contraemos nuestros músculos. Cuando corremos, cuando caminamos, cuando flexionamos nuestros brazos y manos para poder extender. De eso se trata el sistema nervioso somático. Y el sistema nervioso automático regula las actividades de músculos lisos, del corazón y de algunas glándulas. Cada uno tiene una función específica. De esta manera vamos a ir comprendiendo entonces en qué consiste un poquito el sistema nervioso. Qué interesante, ¿verdad? ¿Ustedes conocían todo eso? Vamos descubriendo mucho más. Ya hablamos del sistema nervioso. ¿De quién vamos a hablar ahora? Sí, jovencitos. Estos pequeños están coordinados conmigo. Acertaron. Nos toca definir al sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? Aquí no se transmiten impulsos nerviosos. Aquí se liberan hormonas y lo que se hace es coordinar el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, a las mujeres le llega su ciclo vital y les viene su regla. Ello va a responder a una necesidad de mi propio organismo. Si el sistema endocrino no funciona correctamente, las mujeres no madurarían sexualmente. Es importante porque esto permite relacionarse con el mundo. Es un proceso vital propio, pero también es un proceso que tiene que ver con la interacción de las personas. Vamos entendiendo entonces que no solo basta poder crear nuestros propios impulsos, liberar nuestras propias hormonas, sino también es importante que esto nos permite, dice, relacionarnos, interactuar con personas de nuestro entorno. Para poder entender, cuando hablamos del sistema endocrino, hablamos de las hormonas. Tiene que ver. ¿Qué son las hormonas? Son mensajeros químicos, dice, que se produce en una parte del cuerpo y son transportados por la sangre hacia otros órganos y tejidos. Eso hacen las hormonas. Estas hormonas tienen que ver propiamente con el sistema endocrino. Pero existen diferentes tipos de hormonas. Qué interesante. La hormona de la felicidad. ¿Habías escuchado alguna vez hablar de ello? No, ¿verdad? A ella se le conoce también como la hormona endorfina o dopamina. Esta se activa realizando ejercicios, escuchando música o bailando, cuando te ríes o cuando abrazas a otras personas. La hormona de la felicidad. También existe la hormona de la tristeza. Se produce debido a la relación entre las hormonas femeninas, como los estrógenos, con la síntesis de la serotonina, oxitocina.
El decaimiento, la irritabilidad, el estrés son cambios de ánimo que produce esta hormona. También tenemos la hormona de la depresión. Aquí tenemos a la hormona llamada cortisol. ¡Qué interesante! ¿Conocías esto tú? ¿Alguna vez habías escuchado hablar de todo esto? ¿Tenías idea que existían este tipo de hormonas? ¿No? Vamos poco a poco, jóvenes, abriendo el libro de nuestro cuerpo y miren todo lo que vamos descubriendo. Sorprendidos, ¿verdad? Sí, mis pequeños, hay mucho que aprender. Ahora vamos a alcanzar el reto. Muy bien. Luego de haber escuchado atentamente las explicaciones vertidas, seguro que todo te quedó mucho más claro. Sí, mis pequeños, podemos dar respuesta a la pregunta de nuestro reto. ¿Cuál era la pregunta de nuestro reto del día de hoy? ¿Qué podemos hacer para conocer y regular nuestras emociones en nuestra familia y comunidad que nos ayude a mejorar la comunicación? Pero el reto que nos ha permitido definir todo esto es: ¿por qué el sistema nervioso y endocrino cumple la función de relación y contribuyen a regular nuestras emociones? Seguro que con toda la información que tenemos hemos podido desarrollar y cumplir el reto del día de hoy. Para ello hemos tenido que comprender cada uno de los conceptos. ¿Se han dado cuenta que sí tiene mucho que ver? Primero, nos relacionamos con los demás. Esta relación nos permite transmitir nuestras emociones. Estas emociones están netamente relacionadas con el sistema nervioso y endocrino. Porque cada emoción que sentimos tiene que ver con la presencia de alguna hormona que provoca estas emociones. Y definitivamente, si hay una emoción, automáticamente se activa nuestro sistema nervioso, ya sea la emoción de la tristeza, del dolor, de la alegría. Nuestro cuerpo reacciona inmediatamente. Muy bien, mis pequeños. Esto ha sido en síntesis el desarrollo que tenemos el día de hoy. Agradezco, como siempre, la presencia de cada uno de ustedes en esta nueva semana. Por favor, agradezco que se cuiden mucho. Quédense en casa. No olviden las recomendaciones que les dejo cada semana. Si van a salir, usen sus mascarillas. No olviden su distanciamiento social. Y lo más importante, lavarse constantemente las manos. Si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Nos vemos la próxima semana, mis pequeños científicos, siempre con la emoción de poder seguir compartiendo con ustedes nuevos aprendizajes. Al final de esta sesión voy a dejar la tarea respectiva, las actividades que siempre van a desarrollar. Nos vemos hasta la próxima semana. Se despide con mucho cariño, su Miss Rocío.